Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 14 de abril, el primer día después del anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nueva deuda. En instantes, Milei recibe al secretario del Tesoro de Estados Unidos. Mañana le llegan los 14.000 palos que manda el fondo. Eufórico, Milei habló esta mañana con Majul, a la tarde habla con Fantino. No para, verborrágico total, confirmando que el acuerdo con el fondo fue de 47.000 millones de dólares. Ahora vamos a ver qué cuenta saca Milei para llegar a ese número y otras definiciones que dejó. También hay novedades sobre la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Parece que, al menos por estas horas, al menos por un rato, al menos mientras tanto, reina cierta paz. Hay una treguecita. Parece haber una tregua. Cristina bajó el proyecto de elecciones concurrentes en la provincia de Buenos Aires, aunque no está de acuerdo en separar la elección. Dice hay que acompañar al compañero gobernador, dijo Cristina. Bien, me gusta, y compañero. parece haber ahí un principio de consenso, al menos en eso que ya estuvieron discutiendo en las últimas semanas. Después habrá que ver qué más sucede. Bueno, elecciones en Ecuador. Nunca una elección tranquila en la región. Nunca una elección que vamos, votan. Dame una normalita, aburrida, No. tranquila. Nunca votar y que esté el resultado y todos tranquilos, todos contentos. No No existe. sucede, así que Ori en un rato nos cuenta eso. Y también el rock contra Milei. Este fin de semana dejó algunas definiciones y momentos. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Habló Javier Milei. Consideró que somos más libres, chicos y chicas, por el fin del cepo cambiario, más allá de que después está bastante discutida la idea de si es el fin del cepo o si es en realidad una desregulación, una flexibilización. Aflojaron un poquito para algunas cosas, no aflojaron para otras, pero bueno, en fin. Apuntó contra Mauricio Macri, que también habló y ahora lo vamos a escuchar, por haber reinstalado la restricción de operaciones en moneda extranjera. Apuntó también contra el Frente de Todos, al considerar que el kirchnerismo hizo que el cepo, dice, del cepo, sea que Alcatraz sea un juego de niños al lado del cepo. A la mierda. Siempre tiene algo ahí con las metáforas con los niños, ahí como, bueno, en fin, a ver, escuchemos. En un día tan especial donde hoy somos más libres. Hoy es un día muy importante porque hemos roto otra cadena más, una de las cadenas más pesadas y más difíciles. Digamos, este cepo que se puso durante el final del gobierno de Macri con Hernán Lacunza, digamos, generando un monstruo cambiario que además defolteó la deuda en pesos. Recordemos que bajo el artilugio de reperfilamiento, Lacunza, digamos, y Macri defoltearon deuda en pesos, algo inédito, y que después verdaderamente el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz pareciera un juego de niños. Bueno, ahí está el presidente esta mañana con Majul. A Lacunza especialmente le estuvieron tirando el fin de semana, la tropa libertaria en redes, y los propios funcionarios del equipo económico, que estuvieron todo el fin de semana medio porongueando en Twitter. Sí. Todos, ¿eh? Le pusieron Lacunza con K, mayúscula, uno no Sí, recontra Cuca Lacunza. Sí, Lacunza con K. Pero también ligó Marina Dalpolleto, todos. Sí. Todos los que en estos días salieron a advertir Dalpifieto. algo o a hacer alguna... Sí, Dalpifieto. Dalpifieto. No. ¿Qué tienen con los apellidos? Es una cosa. El departamento creativo de cambio de apellidos Sí, somos nosotros en el colegio es secundario. el que más trabajo Querrás tiene. decir Dalpifieto. Y que puso por la duda 4 veces más la palabra pifia en el tweet para que se quede claro. Pero además lo dice como diciendo, ja, soy Te lo fenómeno, dije. Lo que le tiré. Dalpifieto. Sos un tarado, ¿qué crees que te diga la verdad? Pero bueno, también explicó que el paquete de nueva deuda negociado con el Fondo Monetario Internacional, más otros organismos de crédito, va a ser de 47.000 millones de dólares. A la mierda. Entre el préstamo del fondo y la guita que llega, aunque es para otra cosa, pero bueno, él la mete ahí, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la renovación del swap con China, y confirma que de eso ahí, cash crocante, taca taca arriba de la mesa, la Argentina va a recibir 19.000 millones de dólares. ¿Sabes? Bueno, y el programa que conseguimos es un programa por
44.000 millones de dólares, porque son 20.000 del Fondo Monetario Internacional, 12.000 del Banco Mundial, 10.000 del BID. Por lo tanto, agradezco a Cristalina Georgieva, a ella Ivanga y a Elon Golfan, digamos, por este trabajo enorme que han hecho ellos y sus equipos. Y a eso hay que sumarle un ripo de 2.000 millones de dólares. Y hay un detalle no menor, y es que además conseguimos la renovación del swap chino. Entonces, pero además, como si todo esto fuera poco, con lo cual si uno quisiera medir el total del paquete, digamos, fácticamente son 47.000 millones de dólares, y si vos te fijás, Luis, cash vamos a recibir 19.600. Entonces, si yo le dije a los argentinos que con 15.000 habría, ¿cómo no voy a abrirlo si tengo 19.600? Bueno, ahí siempre la contabilidad creativa del presidente Milei, pero al margen de eso, realmente lo que está haciendo por estas horas el gobierno es presentar como un éxito de la gestión, como un logro, esta vendría a ser la tercera etapa, como parte del plan, ¿no? Todo marcha acorde al plan, ese nivel de endeudamiento que la Argentina, que el modelo de Milei necesitaba para sobrevivir. Por supuesto que después está toda la cuestión en la batalla cultural, las redes y los relatos, las narrativas, como se dice ahora y demás, pero la verdad que cuesta bastante, ¿no? Pensar que ese nivel de endeudamiento es porque sos un fenómeno que está haciendo las cosas bárbaro y que si no te lo daban, si esa guita no te la daban, todo seguía acorde al plan. Realmente cuesta creer, y una señal más de que cuesta creer eso, es que en el revoleo también hay una advertencia al sector agropecuario, al sector agroexportador. Aprovechó para amenazar al campo y pedirle que liquide su cosecha porque si no en junio no va a renovar la rebaja de retenciones. A ver. Parte de las retenciones, supongo que van a seguir bajando, entiendo. Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos, permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Me parece que no va a tener necesidad, que lo deben estar escuchando. Bueno, tan tranquilo no debe estar entonces, ¿no? Con la pila de dólares que le llega, si además tiene que decir eso sobre la que tiene guardada el campo, ¿no? Que, por cierto, obviamente estaban esperando una devaluación, que es lo que estamos viendo por estas horas. Lo que pasa es que los muchachos que tienen que exportar los granos van a esperar una devaluación de la del techo de las bancas, ¿no? Hasta que no toca 1.400 no te liquidan una mierda. Salvo los que estén muy necesitados, los que necesitan liquidar para invertir, etcétera, o para pagar costos y demás. El que está con su silo bolsa tranquilo, va a esperar tranquilo. Ya vienen aguantando, porque aparte están medio como que en la línea de lo que estaba el dólar blend, un poquitito más arriba apenas, o sea, no es muy atractivo. Bueno, a pesar de este inicio de una política de bandas, las bandas cambiarias, una nueva devaluación, de hecho, por estas horas, Milei volvió a defender al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, dijo que es un ministro maravilloso que está dejando una marca indeleble en la historia argentina. De eso no tengo dudas. Que la marca de Toto Caputo es indeleble para la historia económica argentina, no tengo ninguna duda, pero que no necesariamente podemos coincidir en que sea maravilloso. No lo veo. Ese desempeño. Pero bueno, en fin. También dijo que a mediados de 2025, gente, quédense tranquilos porque la inflación va a bajar. Va a romper el 1%. ¿Cuándo? A mediados de ahora, 2025. Dice que está todo bien, que para la mitad del año que viene ya se termina el problema de la inflación. Pero no, es 2026 si es el año que viene, ¿no? Sí, pero a que ahora, mediados de 2025, vuelve a 1% por mes. Vos fíjate, tranquilo con esto, porque yo vi que había mucha gente muy preocupada porque el viernes dio 3,7% la inflación. Sí, claro. Y que con la devaluación muy probablemente la de abril de 5%, lo que están diciendo los economistas. Quédense tranquilos, chicos. Para mediados del año está de vuelta al 1% y ya para el año que viene ni te digo. A cero, olvídate, te olvidás del problema de la inflación. ¿Cómo? Bueno, deseándolo. Tienes que desearlo muy fuerte. Bueno, hay que manifestarlo. Ahora vieron que se puso de moda esto de manifestar. Manifestar inflación cero y tal vez en algún momento de repente parece, sí. Bueno, Milei llegó hoy cerca de las 10 de la mañana a la Casa Rosada. Esta tarde se va a reunir con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
El gobierno no lo dice, pero todo este respaldo, todo este gesto político de Estados Unidos, a través del fondo y a través de la llegada del secretario de Estado, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, es que, ¿cómo explicarlo? Nada de todo esto sale gratis, chicos. Nunca nada de todo esto le sale gratis a la Argentina. El acuerdo establece una serie de compromisos. Se está hablando de profundizar las privatizaciones o concretar las privatizaciones que estuvieron previstas ya en la ley bases que le aprobó el Congreso al gobierno de Milei. La quita de subsidios a las tarifas de luz y gas, especialmente para la clase media. Reformas tributarias, reforma jubilatoria. Cambios en el reparto de la coparticipación federal, que es la guita que recibe Nación, que Nación debe enviarle a las provincias. Bueno, fue tapa ayer el domingo del diario Clarín, de todos los diarios. En la conversación, el FMI reclama una reforma jubilatoria, flexibilización laboral y apurar privatizaciones. El tema es cuándo, ¿no? También, como este es un préstamo político, posiblemente no le exijan estas reformas hasta por lo menos después de las elecciones. Incluso posiblemente alguna de esas reformas, con la esperanza de que Milei reelija y tenga 7 años, que es la línea libertaria, tal vez hasta después de las elecciones presidenciales, en caso de que haya país para entonces. Bueno, vamos de a ¿Cuánto poco. optimismo? Vamos día a día, chicos. Ya hay gente pensando en el ¿Cuánto 2027. optimismo? Yo quiero ver qué pasa la semana que viene. Bueno, el gobierno se comprometió con el FMI ya de movida a quitar los subsidios en las tarifas de luz y gas para los hogares de clase media. Así que la casta de la clase media va a pagar este acuerdo con tarifazos de luz y de gas. No va a ser tampoco ahora, seguramente. No, seguramente sea también. No está claro desde cuándo. Por ahora dicen que va a ser gradual y que se va a definir también después de las elecciones. Pero esto es quién paga esta joda, ¿no? ¿Quién paga un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional? Y bueno, los de siempre. La clase media, los trabajadores, los jubilados, los que ya vienen pagando el ajuste de Milei. Ajuste que no alcanzó, está de vuelta en esta situación, necesitando el respirador artificial del fondo, devaluando por segunda vez en 1 año y medio, ¿no? Bueno. Es muy relevante de todas formas la visita del secretario del Tesoro de Trump, una visita que es específicamente para esto. Son 12 horas a las que viene el tipo en un avión privado de Estados Unidos, con otros muchachos que vienen como a ver... A comerles la cabeza, A ver qué básicamente. yo creo que... Sí, viene, A ver qué más te puedo sacar. Vienen exactamente, vienen a ver qué les toca. Sí. Bueno, a ver, ¿dónde está la mía? A ver, quiero Sí, esto. ¿qué tengo? Te agarran un mapa así y te dicen, quiero esto, quiero Ese esto. coso que tiene litio ahí en esta zona. Eso que ¿La hay, tenés? ¿cómo, ¿La tenés cómo lo ya? llaman ustedes? A Patagonia. Sí, claro. Quiero eso. Pero eso es el Congreso. Bueno, Me encanta. Ciérrenlo. El llévalo, Congreso. yo en total no lo uso. Claro. Bueno, mientras tanto, el mercado de fiesta, obviamente, ya desde temprano, bancos, energéticas, todos celebrando la flexibilización cambiaria, que ahora finalmente está la que necesitaban, ¿no? El mercado está de fiesta. Las acciones suben hasta 12%, los bonos hasta 16%, todo esto en las primeras operaciones del día, y eso va a seguir así. Es el éxtasis, ¿no? Es como la euforia. Después en algún momento llega la resaca, como toda fiesta, y ahí es donde toca pagarla. Pero mientras tanto los bonos y las acciones argentinas suben hasta 2 dígitos en las operaciones del primer día con este nuevo esquema cambiario. Las subas son generalizadas, en muchos casos superando los dígitos, títulos públicos que registran subas de hasta 16 y 20%. Bueno, en fin, ahí como informa el Destape también, bancos y energéticas especialmente celebran fuerte la flexibilización cambiaria que rige a partir de este lunes. Mientras tanto, el mercado de fiesta, pero la calle en crisis. Escuchen algunos testimonios de las últimas horas, móviles de televisión. Un señor en el móvil de A24 explica a su manera qué le parece este nuevo esquema cambiario. Seguimos hablando con la gente. Buen día, caballero. ¿Cómo le va? Dólar a 1.200. ¿Compra o no? ¿Cómo? Perdón. Dólar a 1.200. ¿Compra o no compra? No, no compro dólares. Y los pocos que tenía los tuve que vender porque subió el gas, la luz, el transporte, la verdad. Los tuvo que quemar, como se dice. Tuve que quemar mis ahorros. Y después está qué impacto va a tener la devaluación, que al precio que está ahora el dólar es una devaluación de 15% en los precios. Ya hay gente, por la duda remarcando, por la duda cubriéndose, pensando que van a renovar stock de acá a 1 mes, 2 meses, y entonces calculan ya en las listas de precios que están llegando aumentos de un 20, un 30%, incluso más, ¿no? Escuchen esta comerciante que reveló también estar preocupada porque los proveedores ya rápidamente el fin de semana le incrementaban el precio de los productos. Cuenta que recibió listas con 20 y 30% de aumento. Estoy muy preocupada, estoy asustada, estoy enojada, porque no es solamente la suba de aumento de la mercadería, sino de todo un contexto que venimos todo el año, nos subió la luz. Yo, por ejemplo, Claro. doy un ejemplo. La luz de 40.000 pesos, estoy pagando en este momento 150.000 pesos. El agua igual.
los impuestos que vos, no pago alquiler gracias a Dios, pero colegas que tengo enfrente que pagan alquiler, están aumentando cada 3 meses los alquileres y es imposible realmente. Claro, A ver, esta inflación me asusta de que ayer a las 9 de la mañana ya recibí listas con 20 y 30% de aumento. Fuerte, esto va a pasar, pero además circulaba en las redes por estos días y puede cada uno hacer la prueba en sus casas. Ingresás, por ejemplo, a locales de electrodomésticos, bueno, te iba a comprar hasta almohadas, ¿no? Cosas que a tiempo. Cosas caras, colchones y demás. En muchos de esos comercios, al menos en el e-commerce, en lo online, vas a encontrar que no hay stock. Y no es que no hay stock. No es que no están. No, se paralizaron. No lo ponen en venta, están recalculando. Se paralizaron todas las compras durante el fin de semana también. Tengo mucha gente que intentó comprar cosas y les rebotaba directamente la tarjeta, no una, todas las tarjetas, que quiere decir que estaba todo paralizado. Estaban las compras paralizadas. A ver qué onda. Claro. Bueno, mientras tanto el ajuste en la calle también. Y en los privilegiados, en la casta, en los que tienen que pagar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como las personas con discapacidad. La policía aplicó esta mañana el protocolo antipiquetes en una protesta que hicieron contra el ajuste en discapacidad frente a la Casa Rosada. ¿Qué es lo que vienen a reclamar aquí frente a Casa Rosada hoy? Las condiciones en las que está el sistema de discapacidad hoy. Ha habido muchos recortes, el nomenclador no ha aumentado para los prestadores, se ha recortado los transportes, hay centros que no pueden sostener el costo de los centros porque no hay manera. Sí. ¿Cuáles son las condiciones en las que esos lugares se encuentran hoy? Es que no alcanza, el nomenclador no aumenta desde noviembre del año pasado y las sesiones están pagando 12.000 pesos, que hoy en día no se puede sostener nada con eso para los prestadores. Muchas gracias, muy amable. Bueno, aquí algunos de los testimonios, María Laura. Mientras tanto, se quedan hasta las 14 horas aquí en la explanada de Casa Rosada llevando adelante este reclamo y diciendo... Es muy gráfico realmente, es muy gráfico, es muy representativo que ahí frente a la Casa Rosada están las personas con discapacidad y, bueno, y sus familias y quienes brindan servicios a esas personas protestando por los ajustes del gobierno, ¿no? Por la motosierra a las personas con discapacidad. En el mismo lugar donde están por recibir a Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, que viene a traer aparentemente, bueno, es parte de la especulación, hay que ver qué trae a cambio o si solamente viene a cobrar lo que es suyo, pero es bien significativo, es bien representativo. ¿O quién se piensa que paga? ¿Quién realmente? Y es lo que le cuesta explicar al gobierno. ¿Quién va a pagar este nuevo endeudamiento? Bueno, lo mismo de siempre, los que siempre pagaron los ajustes y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces ahí tenés, en el mismo lugar, esto es lo gráfico del episodio. Ahí mismo, en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, las personas con discapacidad denunciando el ajuste. Y adentro el secretario del Tesoro de Estados Unidos, mientras el dólar sigue flotando arriba de 1.200, hay remarcación en precios y otra vez la fiesta del mercado que vamos a pagar todos nosotros. ¿Para qué? Para que un gobierno sobreviva electoralmente, políticamente, llegue bien a las elecciones y profundice en las reformas que le vienen pidiendo los verdaderos jefes de la cuestión. Pasemos a ver algunas voces críticas al respecto. Kicillof criticó el acuerdo, estuvo el sábado a la noche, ¿no? En el programa de Juana Marín en C5N. Y dijo, si querés que la plata llegue a destino, no hay que dársela a Caputo. Me parece... Sí, buena axioma. Por lo general sucede, no hay que dársela a Caputo. Dice Kicillof que esto del FMI es una estafa piramidal. Sencillamente esto del préstamo del fondo, para empezar, una estafa piramidal, ¿no? Una criptoestafa nueva. Y lo voy a explicar con pocas palabras. Agarremos nada más que la deuda que tenemos con el fondo los próximos 4 años, porque este acuerdo son 20.000 millones de dólares por 4 años. ¿Saben cuánto nos vence entre capital e intereses del fondo en los próximos 4 años? 20.000 millones de dólares. O sea que el fondo nos estaría dando exactamente lo mismo que hay que pagarle al fondo en los próximos 4 años, entre capital e intereses. O sea que de alguna manera, obviamente, el capital es la deuda principal, los intereses son lo que esa deuda va rindiendo, pero al fondo le vamos a tener que devolver esta misma plata. Ahora, ¿qué pasa? El 75% se lo dan ahora a Caputo. ¿Vos querés que la plata llegue al destino? No se la des a Caputo. No se la des a Caputo, pues ya ha demostrado con el crédito de Macri que va a la bicicleta financiera, a la timba. Así que para empezar, y que alguien me refute si me equivoco, el Fondo Monetario Internacional
le tenemos que pagar 20.000 palos en los próximos 4 años. ¿Cuánto nos da? 20.000 palos. Nos da el 75%. Si se lo gasta ahora, como aparentemente va a ser para sostener un tipo de cambio, para intervenir y para generar renta financiera, la verdad que lo que va a pasar es que cuando lleguen los vencimientos va a haber que ir a buscar dólares a otro lado. Segundo punto, esto nos convierte en el deudor de 1/3 de todo lo que tiene prestado el Fondo Monetario, 32%, a todo el planeta. A todo el planeta. Más que Ucrania. Bueno, ahí está la palabra de Axel Kicillof. También habló esta mañana Mauricio Macri. Hoy por la mañana en comunicación con CNN Radio. Mauricio Macri, que puso el cepo. Sí. Allá por... O sea, lo sacó y después lo tuvo que poner rápidamente, ¿no? Exactamente. Leía por estos días algunos comentarios en redes de macristas que decían que Macri puso el cepo después de las PASO, ¿se acuerdan? Sí, Cuando claro. hace una buena elección Alberto Fernández, porque el mercado entendía que llegaba el peronismo al poder y que entonces no le quedó otra que poner el cepo. No tenía nada que ver la timba y fuga, el endeudamiento con el fondo, que había fracasado con poner el cepo, sino que había ganado el peronismo en las elecciones y que entonces, pobrecito, no le quedó otra alternativa. Pero claro. Mauricio Macri que poner el cepo. Pero sí, obvio. Que ahora celebra. Hoy a la mañana felicitó al gobierno por levantar el cepo, aunque con una analogía un poco rara. A ver. En el primer día todos sabíamos que el cepo era una muleta para alguien que necesita volver a correr, ¿no? El país necesita tomar dinámica, velocidad, especialmente lo que respecta a la inversión, porque la inversión es la que trae trabajo y el trabajo es el que trae felicidad. Y con el cepo sabíamos que la inversión iba a ser la mínima necesaria, porque para que la gente entienda, el cepo es lo mismo que pretender que alguien vaya al cine sin tener la garantía de que cuando termine la película se puede volver a su casa, ¿no? Entonces acá la gente traía la plata y después no se la podía llevar. Y ningún país del mundo recibe inversiones, tiene un cepo, por lo cual el presidente, todos sabían más que nadie que la urgencia era sacar el cepo. Bueno, ellos encontraron que el momento adecuado fue este. Bienvenido por el paso adelante hacia la normalización, que bueno, todavía estamos lejos de donde queremos llegar, pero vamos en el rumbo correcto, ¿no? Esa es la conclusión que te puedo decir esta mañana. Bueno, Macri hablando del cepo como si le hubiese puesto Cosme Fulanito, ¿no? Ni idea. No, yo la verdad que me matás, negro. Ni ¿no? puta idea. No sé. La analogía del cine, ¿no? Fue medio Bastardo sin Gloria, ¿no? La película que los encierran en el cine y no lo dejan salir y termina todo mal. Bueno, además reconoció Macri que, bueno, va a haber devaluación, dijo. Devaluación va a haber, a ver. ¿Es una devaluación encubierta? Devaluación va a haber, obviamente. O sea, necesariamente. Digamos que no, nunca creí en eso, ¿no? Yo creo más en los hechos. La realidad es que no es algo de vuelta tampoco tan dramático. Siempre, obviamente, genera carecimiento de los costos de la vida diaria, pero si uno normaliza el sistema de flujos para que de vuelta volvamos a tener inversión, vamos a volver rápidamente a ese 2,5 mensual. El desafío es todo lo que falta hacer para llegar al 2,5 anual. Bueno, ahí está Mauricio Macri, el responsable de que la Argentina esté nuevamente en el Fondo Monetario Internacional, el préstamo más grande de la historia del organismo a un país. Fue durante su presidencia, año 2018, que convirtió a la Argentina en el principal deudor del Fondo Monetario Internacional en el mundo, situación que ahora se profundiza con Javier Milei. La constante, Toto Caputo ahí en el medio, haciendo de las suyas. Y otra vez Donald Trump, con un respaldo político a un gobierno de derecha en la Argentina, es verdad, tratando de que llegue bien a las elecciones. Porque es lo que sucedió en 2018. Sí. Que por cierto, a diferencia por ahí, hay diferencias, ¿no? No es necesariamente la misma situación que el 2018. En aquel momento Macri venía de ganar una elección, pero ¿se acuerdan lo que era el 2017? Me acuerdo, en el primer semestre de Maldita Suerte estábamos en FM La Patriada. Sí. La ola amarilla, ¿se acuerdan? La Sí, elección legislativa 2017. claro. Ola amarilla, todo bien, todo bárbaro. 2018, pumba, al fondo.
¿Para qué? Para que llegue a la presidencial. Era un puente hacia la candidatura de reelección de Mauricio Macri, que claro, la chocó toda y terminó perdiendo con Alberto Fernández. En este caso, hay elecciones este año. El gobierno tiene que llegar bien a las de fines de año, ¿no? A las legislativas. Mientras tanto ya tuvo una mala elección, La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe. Probablemente tenga una no tan buena elección, o por lo menos no una victoria en la ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver ahí cuál es el desempeño de Adorni. Hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde por estas horas se están aliando con el PRO para tener algún tipo de también posibilidades de triunfo. Más allá de las particularidades de cada distrito, más allá de lo que decimos siempre, la complejidad de nacionalizar resultados provinciales, que este año vamos a tener muchísimos, porque están todas separadas de la nacional. Es un año en el que posiblemente no haya todo el tiempo buenas noticias electorales. Lo que se empieza a ver, además, la complejidad de que no aparezca la cara de Milei en las boletas. Sí, eso claro. es un tema. No traslada. Más allá que todos lo sabemos, esto, digamos, que pasó en la provincia de Santa Fe, era, digamos, un termómetro también, teniendo en cuenta que era el debut de La Libertad Avanza como partido en Santa Fe, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es que no está mal nacionalizar los resultados provinciales para el análisis político. Ahora, que los mercados, los famosos mercados, no vean derrotas o elecciones pobres del oficialismo como una posible derrota en la general y en la nacional con respecto a los vaivenes de la economía. Sí, ahora que recién arranca el año electoral, está bien, por las dudas, recordar lo que fueron las elecciones provinciales de los candidatos de Milei el año en el que Milei gana las elecciones finalmente, ¿no? Sí, por eso digo que para el análisis político me parece pobre. Ahora hay que ver cómo lo toma la gente que pone guita, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, hablando de elecciones, ¿qué onda el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Bien. Venían a las patadas, pero parece que hay unas canciones de paz. Bien. Reggae de amor y paz. Si nuevas o viejas, pero de paz. Canciones de paz. No sé de qué año son. No sé qué disco es, pero suena tranqui, por lo menos por ahora. Sí. Bueno, Cristina publicó un tuit esta mañana, criticó el desdoblamiento de Kicillof, pero llamó a no seguir distrayendo tiempo y energías. Un largo tuit en el que la expresidenta reitera que considera un error provincializar la elección al desdoblarla, que es lo que anunció Axel Kicillof la semana pasada, pero anunció que le pidió a los jefes de bloques del peronismo en la legislatura provincial que desistan del proyecto de concurrencia electoral, es decir, de votar el mismo día. Básicamente, claro. De alguna forma, llamó a que el compañero gobernador tenga las herramientas. Bueno, ya en principio, ya compañero gobernador, ya es como decir, al final lo querías. No se enojen tanto. Es un poco lo que parece ser por estas horas. Igual es vamos a hacer esto, pero lo voy a hacer con la peor de las ondas. No. Digámoslo también. Bueno. Digámoslo, para no hacer una lectura equivocada. No, pero me parece que hay una lectura también de que las cosas están muy complicadas en la Argentina, en el mundo, que esto es un descalabro, que estamos viendo todo lo que está pasando por estas horas y la verdad que está peleando por en qué fecha se vota en la provincia de Buenos Aires, más allá de que no es estrictamente esa la pelea, obviamente, que la pelea es más de fondo, de política, de conducción. Me parece oportuno decir, ok, no distraigamos energías, no nos peleemos por leyes, mientras todo se descalabra, vamos a concentrarnos en tratar de ganar la elección, ¿no? Te voy a acompañar en esta porquería que querés hacer. Es un poco como, Para mí nos va a ir como el orto. Hacé lo que quieras. Pero bueno, no era la estrategia, no era. En casa te dicen, hacé lo que quieras. Sí, hacer. Dale, hagámoslo, pero si vos querés hacerlo así, hagámoslo así. Vos sabés que si sale mal, la culpa es tuya. Es toda tuya. La hacemos, pero toda tuya. Bueno, en comunicación hoy con la 750, Teresa García confirmó que Cristina va a ser candidata. Ella cree que hay que defender la provincia. La situación de la provincia es dramática. La tensión desvía la atención de la desgracia que vivimos con Milei. Ratificamos el error del desdoblamiento, pero acompañan entonces al gobernador. Hoy una conferencia de prensa de Carly Bianco dice que todo indica que hay un gran consenso. A ver. Al día de hoy está prevista para mañana una sesión especial en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en donde van a estar en tratamiento 4 proyectos distintos que tienen que ver con esta materia y que tienen un denominador común, esos 4 proyectos, que es suspender las PASO. Y fueron proyectos presentados por el gobernador, por nuestra fuerza política, por La Libertad Avanza, por el PRO, y que además el resto de las fuerzas políticas, salvo el FIT y salvo el Frente Patria Grande,
se han expresado públicamente a través de comunicados, declaraciones, presentación de proyectos inclusive, en la suspensión de la PASO. O sea que todo indica que hay un gran consenso en la provincia de Buenos Aires, para la suspensión de las PASO, así que desde el Ejecutivo Provincial nosotros esperamos que efectivamente en el día de mañana se haga efectiva la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires para tener que solamente este año, para que los bonaerenses este año solamente tengan que ir a votar en 2 oportunidades. Bien, entonces, sin PASO y con desdoblamiento, así se encamina la elección en la provincia de Buenos Aires. Por último, brevemente, las elecciones en Santa Fe, con un buen resultado para el oficialismo, aunque en comparación con los números que había sacado cuando Puyaro fue candidato a gobernador, bastante menos, pero con una amplia diferencia en las elecciones provinciales. El oficialismo fue el más elegido para las convencionales constituyentes. Buena elección de Juan Monteverde, el segundo puesto quedó para el peronismo, ahí encabezado por Juan Monteverde, que es su debut en una elección a nivel provincial. Hasta ahora eran siempre elecciones estrictamente rosarinas, buen debut, y además ganó la interna, donde va a ser candidato a concejal también por la ciudad de Rosario. Y Nicolás Mayoraz, de la Libertad Avanza, terminó tercero en un no del todo bueno debut de Karina Milei como armadora nacional y esas tensiones internas que están generando también los armados en las provincias para la Libertad Avanza. Y hablando de elecciones, nos vamos a Ecuador. Francesa, ¿qué novedades hay? Por favor, denme unas elecciones sencillas. ¿Viste? no, Hay una cajita donde le pones un botito y después se cuentan y listo. Y hay alguien que gana. Se elige, claro. Y hay ya un no número funcionan así. Ya no funcionan así las elecciones. No funciona así. Eso No se está usando, no se usa. Las y los ecuatorianos decidieron seguir por la misma senda. Según los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral, o sea, por el órgano electoral, el ganador es el derechista y candidato de Acción Democrática Nacional, ADN, el multimillonario llamado Daniel Noboa, con el 55% de los votos y una ventaja que nadie esperaba y nadie pronosticaba de más de 10 puntos, o sea, más de 1 millón de votos frente o sobre la candidata de izquierda, Luisa González, del movimiento correísta Revolución Ciudadana, que sumó el 44% de los votos. La escuchamos a Luisa González, que no reconoció los resultados y además denunció fraude. Uno de ellos nos daba la victoria y ninguno dio una diferencia como la que estamos viendo en el TC, en el CNE. Ninguno. Entonces, yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Palabras de anoche de Luisa González. Después de que se dieran a conocer los primeros resultados, la candidata pidió que se abran las urnas y que se haga un reconteo de los votos. Unas denuncias al unísono o muy en sintonía con las denuncias hechas por Rafael Correa desde el exilio, en un mensaje publicado en sus redes sociales diciendo: ustedes saben que, a diferencia de nuestros adversarios, siempre hemos aceptado la victoria del oponente cuando ha sido limpia. Esta vez no lo es, dice Rafael Correa. Estadísticamente es imposible, una palabra que resalta en mayúscula, el resultado. Luisa sacaría prácticamente los mismos votos que en la primera vuelta. Hicieron un mega fraude, pero cometieron un error, agrega Rafael Correa, se les pasó la mano. Bueno, Luisa González entonces, que llegó muy competitiva, recordemos, a ese balotaje. Sí. Después incluso de lograr algunas alianzas históricas, por ejemplo con el movimiento indígena, no será entonces, según los resultados oficiales, la primera mujer en ocupar la presidencia del país. Una serie de comentarios. Primero, por supuesto, llama la atención la diferencia de votos entre ambos candidatos, ¿no? Que es algo que se viene hablando mucho por estas horas. Una diferencia que era apenas de un puñado en la primera vuelta, una situación de casi empate técnico, y que saltó a más de 1 millón de votos de diferencia en este balotaje. Esto por un lado. Segundo, por supuesto, también hay que decirlo, que las denuncias de fraude se tienen que sustentar siempre en datos verificables, o sea, básicamente en las actas, ¿no? Las famosas actas que siempre se piden cuando hay un proceso electoral. Y de ahí la importancia
de una auditoría para despejar las dudas, ¿no? De ahí la importancia de las instituciones electorales, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, o la importancia que deberían tener para despejar cualquier duda que haya sobre el proceso. En ese sentido, será muy interesante y hay que estar muy atento a lo que pueda pasar en las próximas horas, incluso los próximos días, por parte de organismos que deberían tomar cartas en el asunto a nivel nacional o incluso a nivel internacional. La OEA hace minutos apenas avaló esos resultados a través de su misión, delegación, ¿no?, electoral, que estuvo allí en Ecuador, pero no descarta recibir un reclamo en ese aspecto. Ahora, yo quiero acá resaltar algo. A ver. Me parece que lo que está en juego no es solamente lo que dicen las urnas, sino el marco dentro del cual se celebraron estas elecciones. Las denuncias que están haciendo desde la oposición a Daniel Noboa, y no solamente, no solo apuntan a los resultados en concreto de ayer, sino a cómo el actual presidente que buscaba la reelección, Daniel Noboa, viene torciendo las reglas del juego democrático para garantizar su reelección. Y es ahí donde uno entra en un terreno que es mucho más complejo. Le doy algunos ejemplos. Como por ejemplo, el presidente se rehusó a pedir licencia del cargo para participar en la campaña en violación clara y inobjetable de la ley electoral y de la Constitución. Se rehusó a pedir esa licencia. Te digo también, o te remarco como ejemplo, como puso todo el aparato de Estado, toda la maquinaria de Estado al servicio de su propia campaña, incluyendo el uso de recursos públicos. Estamos hablando de su participación como presidente en funciones en actos proselitistas. Estamos hablando de reparto de bonos a distintos sectores de la población, ¿no?, por cientos de millones de dólares. Estamos hablando de gastos publicitarios faraónicos. También te doy como ejemplo cómo quedó impedido el voto ecuatoriano desde Venezuela. Y una serie de ejemplos más que no solamente se trata de qué es lo que están en las urnas, cuáles son los votos, qué hay ahí dentro de las urnas, sino cómo se llegó a ese resultado. Igual, Además, al margen de que está todo bastante cuestionado, se esperaba de todas formas mejor elección del correísmo, ¿no? sí, es lo que decía. Luisa González llegó sumamente competitiva. Claro. Además con la alianza de Pachacuti. Espera un segundo. Favorita en la mayoría absoluta de los sondeos, con, como les decía, alianzas históricas que no se habían podido lograr en elecciones anteriores, como fue, por ejemplo, la alianza con el movimiento indígena. Lo que digo simplemente es que más allá de nuestra lectura, es importante que haya instituciones funcionando bien para despejar las dudas que legítimamente está destacando la oposición. Y que no solamente tienen que ver con el día de ayer, a eso me refiero, sino que tiene que ver a una degradación institucional que empezó con la asunción de Daniel Noboa un año atrás y que hoy culmina en ese resultado impugnado por la oposición, y que incluyen todos esos ejemplos que les estoy dando, que son un ejemplo de una degradación y un deterioro de la calidad democrática en Ecuador. Entonces, además de todo lo que les acabo de decir, podríamos hablar de la militarización del país. Porque el sábado mismo, horas antes de la apertura de los centros de votación, Daniel Noboa decidía nuevamente decretar un estado de excepción en 7 provincias, además de Quito. La ultramilitarización del país, que es un instrumento que viene utilizando bastante, pero que es más llamativo todavía cuando lo utiliza en momentos de jornadas democráticas de elecciones. Entonces, el hijo del poder, nacido en Miami en el 87, heredero del imperio bananero, encabezado por su padre, señalado por presuntos nexos con el narcotráfico, se quedará hasta 2029 al frente del país, que ha conocido una degradación vertiginosa. Tremendo los últimos años de Ecuador. En todos los aspectos, desde Lenín Moreno hasta Daniel Noboa, pasando por Guillermo Lasso, en materia de seguridad y en muchos otros aspectos, pero en particular en materia de seguridad, que hizo que Ecuador pasara de ser una suerte de oasis de paz en la región a ser el país más violento, peleando incluso por el primer lugar en el ranking mundial de los homicidios. Bien, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.